Un saludo y agradecimiento por su visita a este tutorial en el que se analiza la fórmula para averiguar la velocidad vertical de un cuerpo cuando realiza un movimiento parabólico. Para ello, inicialmente recordaremos el concepto de este movimiento con sus elementos y características. Luego se deduce la fórmula para averiguar la velocidad vertical de un cuerpo en movimiento parabólico. Y finalizamos con un ejercicio donde se aplica esta fórmula. Recordemos que el movimiento parabólico de proyectiles es el realizado por los cuerpos cuando su trayectoria describe una parábola. En el lanzamiento de proyectiles suceden dos movimientos, uno uniformemente variado, que es el que describe el cuerpo cuando durante todo su recorrido forma una parábola. El otro movimiento es el uniforme horizontal, que viene a ser el movimiento que se hace en todo este recorrido al hacerle el seguimiento al movimiento del balón durante la descripción de la parábola. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial donde se explica el concepto, los elementos y características. Los invitamos a que lo visiten para que tengan una mejor comprensión de este tutorial. Este movimiento uniformemente variado presenta dos etapas. Una primera hasta alcanzar la altura máxima, que se caracteriza por ser un movimiento uniforme desacelerado, porque la velocidad va disminuyendo a medida que va alcanzando la altura máxima. Y desde este punto hasta llegar al suelo es un movimiento uniformemente acelerado, porque la velocidad va aumentando a medida que el cuerpo desciende. Los elementos de este movimiento son los siguientes. Primero, la velocidad inicial, o sea, la velocidad con que inicia este movimiento el cuerpo al ser lanzado al espacio. Como esta es una medida vectorial, tiene dos componentes. Uno que recibe el nombre de velocidad inicial horizontal, que en este caso viene a ser este vector, y el otro componente que viene a ser la velocidad inicial vertical, graficada en esta parte. Un cuarto elemento es el ángulo de lanzamiento, que viene a ser el ángulo formado por la horizontal con el vector de la velocidad inicial. El quinto elemento es el tiempo que tarda el cuerpo en realizar todo este movimiento parabólico. Otro elemento es el alcance horizontal, que viene a ser la distancia desde el punto donde inicia el recorrido hasta el punto donde finaliza todo este movimiento parabólico. El alcance vertical viene a ser la altura máxima que alcanza el cuerpo. Como este movimiento primero es ascendente y luego descendente en el espacio, se debe tener en cuenta la aceleración o gravedad. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial donde se analizaron y se dedujeron las componentes de la velocidad inicial horizontal y de la velocidad inicial vertical. Además, la fórmula del alcance horizontal. El observar este tutorial dará una mayor comprensión del movimiento parabólico de proyectiles. A continuación, vamos a analizar cómo se deduce la fórmula para averiguar la velocidad vertical de un cuerpo en movimiento parabólico. Aquí tenemos el cuerpo cuando inicia su movimiento, con una velocidad inicial y sus dos componentes, la velocidad inicial horizontal y la velocidad inicial vertical. Cuando este balón va en este punto, lleva una velocidad que está constituida por las dos componentes, la velocidad horizontal y la velocidad vertical. La velocidad horizontal en este punto es igual o equivalente a la velocidad inicial horizontal, porque esta es uniforme, o sea que es la misma durante todo este recorrido. Pero
la velocidad vertical es menor que la velocidad inicial vertical, porque el balón a medida que asciende va disminuyendo su velocidad, llegando hasta la altura máxima, donde la velocidad vertical es cero, para iniciar luego el descenso. La fórmula para hallar la velocidad vertical se origina desde la fórmula inicial del movimiento rectilíneo uniformemente variado o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Una de esas fórmulas es esta, en donde la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial sobre las fórmulas del movimiento vertical hacia arriba. Los estamos invitando a que lo visiten e inclusive se suscriban y compartan este canal. Se debe tener presente que mientras el balón asciende, la fuerza gravitacional es negativa. El signo negativo de la gravedad nos está indicando que el balón, a medida que asciende, va disminuyendo su velocidad. Como vamos a averiguar la velocidad vertical, a esta velocidad la reemplazamos por la velocidad vertical y a esta velocidad inicial la reemplazamos por la velocidad inicial vertical. La aceleración en este caso es la gravedad, que viene a ser negativa. Luego tenemos en cuenta que la velocidad inicial vertical es igual a la velocidad inicial por el seno de alfa. Esta fórmula se dedujo en uno de los tutoriales anteriores. Teniendo en cuenta esta equivalencia, la velocidad inicial vertical la reemplazamos por este valor, quedando la fórmula que la velocidad vertical es igual a esta velocidad inicial vertical, que es reemplazada por estos dos valores, y más por menos nos queda menos la gravedad por el tiempo. Aquí tenemos la fórmula para hallar la velocidad vertical de un cuerpo cuando está ascendiendo en el movimiento parabólico. Esta fórmula la podemos aplicar en el siguiente ejercicio, el cual dice que un balón es lanzado con una velocidad de 10 metros sobre segundo y un ángulo de 50 grados. Calcular la velocidad vertical a los 0.7 segundos. A este ejercicio se le coloca el número 4 porque en tutoriales anteriores se han trabajado 3 ejercicios sobre el movimiento parabólico de proyectiles. Primero colocamos todos los datos. Nos dicen que el balón es lanzado con una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo. En este cuadro empezamos a colocar los datos. Aquí está el de la velocidad inicial. Nos dicen que el ángulo de lanzamiento es de 50 grados. Aquí colocamos este segundo dato. Nos están pidiendo calcular la velocidad vertical cuando han transcurrido 0,7 segundos, aproximadamente cuando el balón va en este punto. Otro dato es la constante de la fuerza gravitacional, que en metros sobre segundo al cuadrado es de 9.8. Aplicaremos la fórmula para hallar la velocidad vertical. Apreciamos que de todas estas variables conocemos estas 4. Vamos a averiguar la velocidad vertical. Para ello hacemos el reemplazo de los valores. Aquí te colocamos el valor de la velocidad inicial. Luego el valor del seno del ángulo, que es de 50 grados, y se le restan el producto de la fuerza gravitacional multiplicada por el tiempo, que viene a ser este valor. Continuamos el procedimiento simplificando estos segundos con este exponente, quedando metros sobre segundo. Con la ayuda de una calculadora científica averiguamos el seno de 50 grados y nos da este valor, y el producto de 9.8 por 0.7 nos da este valor. Procedemos a realizar
esta multiplicación y nos da este valor en metros sobre segundo. Y al hacer la resta entre estos valores se obtiene que la velocidad vertical de ese balón es de 0.8 metros sobre segundo. Esto nos está indicando que el balón, después de transcurridos 0,7 segundos, su velocidad vertical es de 0,8 metros sobre segundo, mucho menor que la velocidad inicial. Se está aproximando a una velocidad vertical de 0, que es cuando llegue a este punto. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentra el enlace de la imagen utilizada en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.